¿Listo? Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos. Glorias infinitas a nuestro Divino Padre Celestial, glorias infinitas a la gran familia solar del infinito cosmos. Bueno, esta noche tenemos un tema bastante amplio, bastante profundo sobre la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Sean todos bienvenidos y estamos listos también y prestos a sus preguntas, a su participación. Y recuerden que pueden ustedes encontrar todo el contenido de los divinos rollos telepáticos, de los títulos, de la voz del Divino Maestro, en los avisos que usted puede apreciar en la pantalla. Estamos con nuestro hermano Carlos, con nuestro hermano Levi. Saludos, Mis hermano hermanos, Carlos. buenas noches, hermanos y hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Un programa más, un programa para reflexionar también con estos temas bastante interesantes acerca de la resurrección, la encarnación, como no puedes decirlo, ¿no? Lo otro es La la reencarnación. reencarnación. Mis hermanos, bienvenidos al programa. Gracias, hermano Carlos. Hermano Levi. Eh, Glorias infinitas al Divino Padre Eterno, hermanos. Glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega. Y glorias infinitas al Divino Primogénito Solar, Cristo, el Alfa y el Omega. Sí, hermanitos, una vez más contentos por compartir estos conocimientos para ampliar ciertos temas sobre con respecto a la encarnación, reencarnación y la resurrección. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestro podcast habitual, profundizando estos temas a pedido de muchos hermanos que desconocen estos temas, que podemos nosotros haberlo investigado, por ejemplo, en diferentes libros espirituales, orientales, pero muy poco se conoce sobre la ley de la encarnación, muy poco. Y a veces se confunde la encarnación con la reencarnación. Y más sencillo podría ser la resurrección que nos demostró Cristo, ¿no? El alfa y omega. Venciendo lo que nos dice el Evangelio al proceso llamado muerte. Porque la divinidad no está subordinado a leyes tan pequeñas, si se quiere, como la ley de la llamada muerte, que es un proceso. La divinidad nos enseña cómo pudo superarlo todo eso con tanta naturalidad. Bien, vamos entonces a profundizar la ley de la encarnación. Para tener un criterio un poquito más profundo y exacto, en uno de los divinos rollos telepáticos que nos envía nuestro Padre Eterno, nos revela, nos explica y nos dice, por ejemplo, divina, cómo se hizo la encarnación en los soles alfa y omega, las líneas alfa del cerebro humano. ¿Cómo se forman los espíritus en los soles alfa y omega? ¿Cómo se forma un espíritu? Y nos dice, la vida es una cadena que va de sol en sol, de mundo en mundo, porque todo salió de un Padre eterno. Nada tiene límites en él. Y en la explicación del divino rollo telepático, nos dice, por ejemplo, la encarnación es una saturación magnética. Imagínense, para crear un espíritu, es una saturación magnética salida de los soles alfa y omega. Es el fruto amoroso de los soles. Es un principio celestial. El fruto amoroso de los soles. Por ejemplo, actualmente, por ejemplo, hermanos, aquí en el planeta Tierra se forman familias y vienen pues los hijos y lo de arriba es igual a lo de abajo, allá es solar, ¿no? Es el nacimiento del espíritu, es el principio solar. Es una en la eternidad, nos dice, ¿no? Es nuestro origen del espíritu. La materia también tuvo un origen solar y cuando se une espíritu y materia se forma el alma, alianza materializada. Eso también vamos a explicarlo con nuestros hermanos. Y nos dice este hermoso divino rollo telepático, la encarnación es un proceso magnético del cual surge la individualidad solar. Y surge nuevas saturaciones llamadas reencarnaciones. Vamos tomando infinitos cuerpos, desde una molécula de agüita
a una molécula de tierra, a un pastito, a un malamente llamado animalito. Se llaman reencarnaciones. Y también nos dice el Divino Padre Eterno, la encarnación no conoció al demonio. Es inocente, es viviente, es una ley universal, es el alfa y omega de la creación. Entonces, cabe una pregunta, hermano Carlos, por ejemplo, profundizando, si los hermanos del mundo materialista generalmente hablan y dividen, ¿no?, el pensamiento y dicen, o eres idealista o bien eres materialista, ¿no? Y el idealista piensa que solamente están las leyes del espíritu sin tomar en cuenta la materia, ¿no? En cambio, el materialista toma en cuenta solamente lo material y se olvida del espiritual porque no lo ve, no lo toca. Y nuestro Divino Padre Eterno toma ambos, ¿verdad? Claro, ¿Y hermano. cómo nos explica, por ejemplo, hermano, qué es también caloría, solar, la materia y el espíritu, que son importantes, ¿verdad? Claro. Mis hermanos, en la divina revelación Alfa y Omega, la divina ciencia celeste, la divina doctrina del Cordero de Dios, nuestro Padre nos explica que tanto espíritu y materia son materia, cada uno en sus distintas filosofías, ¿no?, en sus distintas formas de materia, pero al final son materias. Espíritu es materia que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, pero aún sigue siendo materia. ¿Qué tipo de materia? Eso habría que investigar, ¿no? También la parte física nos dice que es materia de carne, que sale del planeta Tierra y contiene también la herencia de la Tierra. Por eso nosotros de una u otra forma también pues, somos hijos de la Tierra, ¿no? Entonces, a esta alianza nos dice nuestro divino Creador, y ya lo mencionaste, hermano, se le denomina alma, la alianza materializada de espíritu y materia. Ellas se fusionan, hacen alianza para experimentar una vida. Y a esto le agregamos pues también la parte de la mente. Espíritu, materia y mente, estas tres forman pues una sola filosofía llamada pues experiencia humana. Y esto pues nosotros podemos entenderlo que viene a ser el pedido de cada uno de nosotros que hacemos antes de nacer, cuando estamos en presencia del Eterno, le pedimos, Divino Padre, queremos nosotros experimentar una filosofía de vida llamada pues monitos de carne, ¿no? O vida humana, una experiencia momentánea en la que nosotros experimentamos el tiempo y la materia, en la que pues nosotros a través del tiempo recorremos todo un lapso, ¿no?, de experiencias, pues, de distintos desarrollos, para que al final de nuestra prueba de vida nosotros partamos y en ese partir se dividen, ¿no?, espíritu, la materia y la mente. Cada una de ellas ya pues con mucha experiencia, con sus propias sales de vida que viene a ser pues el cúmulo de magnetismos desarrollados en la prueba de la vida. Eso sería a grosso modo, hermano, iniciando un poco esto Este de tema la de la alianza. encarnación, Así es, ¿no? hermano. Bien, por ejemplo, hermanos, también en otros de los divinos ríos telepáticos nos dice, ampliando el tema de la encarnación, dice, vosotros, hijos, eh, participáis en la encarnación de vuestros hijos. Por ejemplo, hermano, nace un espíritu, ¿no?, en los soles, y ese espíritu pide ir a ganar experiencia en una familia. Entonces, la familia se une, lógicamente respetando el sacramento del matrimonio, porque así nos lo enseña el Divino Padre Eterno, debe ser dentro del matrimonio, ¿verdad? Y allí, por ejemplo, dentro de su unión, dentro del matrimonio, nace un hijo. Por eso nos dice, ustedes participan en la encarnación de vuestros hijos. Imagínense el punto de inicio de esa criaturita como una primera vida humana, ¿no? Entonces, justamente por eso nos dicen, ustedes participáis en la encarnación de vuestros hijos. O sea, y también como decías, hermano Carlos, sobre la mente, por ejemplo, el Divino Padre Eterno nos dice, ¿no?, en los divinos rollos telepáticos sobre el cerebro humano, ustedes lo pueden buscar, hermanos, es preciosísimo. Nos dice, todo destino nace en lo cerebral, pasa a lo mental y se manifiesta en lo físico. Lo cerebral es lo desconocido, lo mental es lo que sentimos y
Lo físico es una manifestación de la materia. Las células cerebrales están unidas por infinitos cordones solares al todo sobre el todo. Ahora, hermanos, nos damos cuenta de lo maravilloso que es la maravillosa ciencia celeste, que nos va ampliando nuestro conocimiento sobre lo que nuestro hermano nos decía, por ejemplo, del espíritu y de la materia. Muchos creen que solamente este cuerpo material es el único, ¿no, hermano Carlos? ¿Habrá una sola clase de materia, hermano Carlos? No, hermano, ya sabemos nosotros que la materia pues, es infinita, ¿no? No solamente es carnal, ¿no? No solamente es carnal, hermano. Imagínate, nuestro Divino Padre nos habla acerca de muchas formas de materia, nos habla pues de otra constitución. Imaginémonos, hermanos, para eso sirve la imaginación, de seres que no son pues como nosotros, no son gaseosos, seres de fuego, seres de magnetismo. Hay tantas criaturas que nos dice nuestro divino creador que poblaron el planeta Tierra en el pasado, que nosotros estamos muy lejos de poder incluso imaginarnos la constitución que tenían, ¿no? Seres de otras dimensiones, seres de luz, seres de otro tipo de materia que nosotros todavía ni entendemos. Y ellos, pues, en base a su forma física, también tienen, pues, ¿no? Un desarrollo filosófico, una forma de ver la vida. Por ejemplo, la parte espiritual, ellos traspasan la materia como si no existiera. Así como nosotros de forma material traspasamos a la parte espiritual como si no existiera, ¿no? Pero, sin embargo, están conviviendo con nosotros ahora mismo, ¿no? Simplemente que nosotros no la podemos ver. Esa es una parte, hermano, de la explicación. Es una profundización de estos temas, hermanos, para poder comprender sobre el origen, la causa y destino de todas las cosas. Por ejemplo, hermano Levi, nuestro Divino Padre Eterno nos dice que en el principio era todo fuego, ¿no? Y los seres encarnaban en seres de fuego y venían en enormes naves celestes y eran seres de fuego. Estos seres de fuego, hermano, eh, teniendo la constitución de fuego, ¿no? Eran gigantes, dice, ¿no? Eran gigantes, nacieron infinitas veces y sabían de nuestro divino Padre Eterno, sabían que estaban unidos por cordones solares a su lugar de origen, vieron el microscópico paraíso de Adán y Eva, visualizaron el trabajo creador de las naves. O sea que las naves participaron en formar nuestro planeta Tierra para que nosotros podamos habitar, o ya se constituyó de la nada y apareció todo y no, no, hermano, ¿cómo nos dice nuestro Divino Padre? Los hermanos del espacio participaron en toda esa hermosura que ahora tenemos como planeta Tierra. Efectivamente, hermano Rodrigo, los padres solares o lo que ustedes conocen comúnmente como los tripulantes de las naves plateadas, ellos guiaron, ¿no? A la chispita, llámase la idea, ¿no? Para que sean materializadas. Y ahora lo que actualmente se ve como la criatura humana, no solamente la criatura humana, ¿no? Y todo lo que nos rodea, sino hasta el mismo planeta, ¿no? Ellos fueron y son conocidos como jardineros galácticos, dicen, ¿no? Porque ellos, en la criatura a la hora de pensar, genera una chispita, ¿no? Genera una semilla. Y esa semilla en el transcurso del viaje que hace hacia el cosmos, las naves son los que Lo lo recogen. recogen y lo transportan, ¿no? Y lo llevan, como dice, ¿no? Y se cumple lo que dice el Divino Padre, ¿no? Pasa de lo invisible a lo visible, y pasan esas leyes divinas, ¿no? O sea, son jardineros galácticos, Galácticos. hermano. Sí. Así como acá hay agricultores, jardineros que cultivamos, ¿no? Los cereales, las leguminosas. Yo me imagino, hermano, los jardineros cósmicos visitando planetas, galaxias, cosmos. De allí aprenderán también, hermano, los hermanos del espacio. Sí, efectivamente, hermano. O sea, como dicen, nadie sabe más que el Padre, ¿no? Y todos estos hermanos, padres solares, y en este caso los tripulantes de las naves plateadas, ellos ven y observan, ¿no? La evolución de cada criatura, ¿no? Pero también a la misma vez son respetuosos, ¿no? Ellos no interfieren con respecto a la evolución, porque nada se hace sin el consentimiento del Creador. Por eso en ese aspecto debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y de paso también tocamos cierto, en este caso podemos tocar estos temas, ¿no? Y que hay hermanos llamas en contactados, por ejemplo, que se contactan con seres que a veces no necesariamente son de luz,
A veces son seres de tinieblas, ¿no? Y ellos, recordemos que el Divino Padre nos dice que nada se hace sin el consentimiento del Padre. Y quiere decir que ellos, al contactarse con los hermanos menores o los seres humanos, que nosotros somos parte de prueba, ellos violan leyes, ¿no? Y eso el cual es no es sagrado del Divino Creador, ¿no? Entonces, hermano, por ejemplo, nos dice nuestro Divino Padre Eterno, el espíritu y la materia tienen divinos libres albedríos, pero son una misma ley, una misma causa, pero con diferente libre albedrío, Ujú. manifestaciones, ¿no? Porque la materia salió del fuego y el espíritu también salió del fuego. Y es lo que muchos no entienden, ¿no? ¿Por qué la materia puede ser espíritu y por qué el espíritu puede ser materia? Porque todo es posible en el infinito de nuestro divino creador. Claro. Y recuerdo mucho, por ejemplo, hermano, cuando nuestro divino Padre Eterno nos habla de las leyes de la encarnación, el nacimiento de los espíritus, el fruto amoroso de los soles, encontramos ahora la explicación de nuestro origen, que tanto se ha buscado en el mundo, no, por ejemplo, digamos, de nuestro cuerpo material, sino del espíritu. Porque la gran mayoría, por ejemplo, de las teorías en el conocimiento actual de la ciencia humana, hablan, ¿no?, del proceso de evolución del ser humano, ¿no? Sí. Nos dicen, por ejemplo, la evolución del hombre, del mono hacia el hombre, o mediante las herramientas se convierte en hombre. Recuerdo las teorías, por ejemplo, en las universidades que nos enseñan, la teoría lamarckiana, las teorías de Darwin, las teorías de Opari. Claro. Todas esas teorías, por ejemplo, no había genética molecular, no había todavía investigación sobre las leyes de la termodinámica, la primera y segunda ley, y es por ello que muchos de ellos se imaginaban, investigaban, tenemos que encontrar un eslabón perdido que sea la mitad hombre y la mitad animal para poder decir que de ahí salió el ser humano y se convirtió. Y esto me recuerda a la teoría lamarckiana que, por ejemplo, en el materialismo nos enseña. Decía, una ovejita, digamos, o un pececito, sale tanto a la tierra que empieza a crecerle las patitas y ya formaron nuevas especies. Y esa especie se tiró de un barranco y le salieron las alas. Y esa era la explicación que nos daba. Claro, humanamente, como dice. Y esa ovejita estiraba su cuello porque no había alimento y tanto estirar, le crecía a la próxima generación su cuello y salió una jirafa, decía. Eso, hermano, se estudia en las universidades. Claro. Y lamentablemente, por ejemplo, muchas de estas teorías actualmente ya han sido, digamos, descartadas porque no tienen ningún sustento Muy principal. en cuanto se refiere con la genética molecular y todas las leyes de la ciencia actual, ¿no? Nuestro Divino Padre Eterno nos habla del divino origen de especies, que nuestro Divino Creador lo hizo. Es como un, digamos, diseñador o alguien que, por ejemplo, diseña estos libros, ¿no? Sabe cómo lo ha hecho. Y el Divino Padre Eterno nos creó. Pero no nos quedamos ahí, sino avanzamos, evolucionamos, nos perfeccionamos. Realmente, hermano Carlos, ¿habrá un límite en el universo, en el aprendizaje? No lo hay, hermano. Sabemos a ciencia cierta que a través de la divina ciencia que no hay un límite. O sea, ponerle un límite a la creación sería pues anular nosotros mismos porque ya nosotros somos parte de aquello que en teoría para los investigadores, los científicos, no deberíamos ser, ¿no? Sabemos nosotros, hablabas hermano de la creación del Padre, pero también hablemos que Él delega la creación a sus hijos mayores. Y lo que nos revela también en los planos telepáticos es que vinieron colonizadores de otros mundos a poblar la Tierra, ¿no? No sabemos a detalle lo que hicieron sus genetistas, científicos más adelantados, pero ya sabemos, hermanas y hermanos, por otros textos, que pues ellos manipularon, ¿no?, muchas veces la genética de las criaturas en este mundo. Y como dice el Divino Padre, Él delega, ¿no? Les da esa oportunidad de también pues manipular la creación. Hay una parte, hermano Carlos, no es recordar, donde nos dice el Divino Padre Eterno, por ejemplo, en este tema tan amplio, tan profundo, y nos dice, el Hijo de Dios fue creador de sí mismo, porque resucitó al tercer día y se convirtió en un sol.
Ellos son creadores de mundos y criaturas, amorosamente subordinados al Divino Padre Eterno. Recuerdo también, hermano, de los venidos del planeta amarillo tenían verbo solar. ¿Qué podría representar un verbo solar? O sea, la capacidad de transformar, modificar, enseñar civilizaciones más primitivas, pero con seres del espacio que han ido haciéndoles avanzar, evolucionar. Claro, hermano, así es. Incluso su ciencia, Sí, hermano, sí. por ejemplo, nosotros vemos en las pampas de Nazca, eh, ¿qué vemos en las pampas de Nazca, hermano? Mm. Hay un plano que lo explica, hermano. Los que estudiamos la divina ciencia sabemos que ya el Divino Padre explica, ¿no? La línea de Nazca y las piedras de Ica. Y nos habla acerca de que hubo una civilización, los venidos del planeta amarillo, una generación anterior y una generación mucho después, que llegaron a poblar el planeta, ¿no? Y ellos, pues, de una u otra forma, intervinieron en la evolución natural de un mundo. Sabemos que la evolución natural es, pues, lentísima, es todo un proceso, ¿no? Y ellos, de repente, al incursionar en un planeta, obviamente cambian el destino de este. Y hemos visto esos cambios a través de, pues, de híbridos que ya van saliendo a la luz y que ya la divina ciencia nos habla, nuestro divino creador, ¿no? Que eran criaturas gigantes y que los primeros llegaron a ser pues pequeñitos, ¿no? Que vinieron y ya desarrollándose en el planeta Tierra llegaron a ser gigantes hasta de 8 metros, ¿no? Incluso más, de 16 metros. Recuerdo, hermano Carlos, en el Evangelio usted habrá leído también, nuestro hermano, Claro. por ejemplo, dice, ¿no? Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y le engendraron hijos. ¿Cómo se explica eso, Así es, hermano? hermano. Pues, Bueno, la ciencia oficial no acepta esto, ¿no? De que haya habido un mestizaje de criaturas del cosmos con criaturas o monitos humanos. No existe esa, pues, de repente, esa forma de ver la realidad que ha sido, ¿no? Ya la divina ciencia lo explica y también explica muchas cosas más, hermano. Pero yo sé que el programa se iría de largo, pero me gustaría leer un plano telepático, hermanas y hermanos, que nos va a dar nuevas luces, nuestro divino creador, acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Les comparto. El plano telepático de título lleva así: Divino origen de la carne humana, su primer germen, expansión y forma de su crecimiento, que hubo antes de la carne. Las divinas alianzas irradian magnetismos vivientes, nacen los espíritus alfa y omega. Nos revela así nuestro divino creador, diciéndole al enviado, le dice: sí, hijito, te explicaré la divina formación de la carne. El cuerpo físico salió del mismo espíritu, y todo cuerpo de carne es según la evolución y pureza de su espíritu. Es decir, que la forma del cuerpo es según el brillo del espíritu, pues la pureza brilla. Este brillo de todo espíritu solo se alcanza formando infinitas filosofías, naciendo el espíritu infinitas veces en infinitas clases de vida. Nos está hablando en esta parte acerca de la reencarnación en distintos mundos, en distintas formas de vida. A medida que el espíritu avanza, va dando forma a un nuevo cuerpo. Si el espíritu tuviera en la eternidad una sola forma de vida, ésta se eternizaría y el espíritu no llegaría jamás al reino de los cielos. Escrito fue, nos revela, hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Toda carne empieza desde lo más microscópico, se expande y madura siguiendo leyes que vienen repitiendo en escala infinita. Es la misma ley expansiva con que maduran los frutos y nacen las flores. Es la misma fuerza expansiva con que nacen los días y las noches. Es la misma fuerza que hace rotar el planeta y la hace trasladarse. Es la misma ley que hace que toda la naturaleza se renueve, se transforme, como naturaleza viviente que es. Si no fuera viviente, no tendría renovación propia. Sería naturaleza inerte, aunque fuera viviente. La carne es una materia subordinada al comportamiento del espíritu. Pues ambos sienten, ambos se transmiten sus sensaciones. Cuando el espíritu sueña, se desliga en parte del cuerpo de carne. Esto demuestra que el espíritu y cuerpo poseen diferentes libres albedríos. Hasta esta parte, hermano, nos habla de muchos temas acerca de la rotación y traslación. Es una ley de los planetas que es real. Es un proceso, Es un proceso. como leía, hermano, por ejemplo, usted. La naturaleza, hermano Levi, se renueva cada día. Y es lo que ahora vamos a comprender, por ejemplo, pasando ya de la encarnación, que es nuestro inicio como espíritu, el fruto amoroso de los soles. Una vez que venimos a la vida, por ejemplo, empezamos de lo más gigantesco
¿O empezamos de lo más sencillito? El Divino Padre siempre nos dice en la doctrina del Correo de Dios que nosotros empezamos de lo más pequeñito, de lo más humilde, de lo más chiquitito, O ¿no? sea que hemos sido moléculas de agua, hermano. Sí, hemos sido parte de las moléculas. Todo lo que nos rodea, todo lo que observamos en el planeta Tierra, hemos sido, hermanitos. Y es más, hermanito, para no dar un poquito más fuerza con respecto a lo que usted dijo, hermanito, sobre las hipótesis, sobre La teoría de la las evolución. teorías, por ejemplo, el Divino Padre también lo dice en la doctrina, ¿no? Todo eso, hipótesis, teorías, no serán realidad en este mundo, pero sí son realidades en otros planetas, hermano. O sea, eso también sería bueno que los hermanos entiendan y comprendan que lo que ustedes llamáis fantasías en otros mundos no lo es una realidad. Y eso a veces a muchos hermanos les cuesta entender eso, ¿no? Por falta de repente de conocimiento en ese aspecto, ¿no? Y para eso viene la divina revelación. Su propio nombre dice, revela, revela lo que el hombre desconoce en su momento, ¿no? En otras palabras, hermanito Levi, por ejemplo, al generar esos pensamientos, esas teorías, esas ideas, ya están generando esos mundos donde van a tener ese proceso, ¿no? Si, como dice el Divino Padre, si creíste en lo infinito, pues te vas con lo infinito, ¿no? Que representa el Divino Padre. Y si creas en la parte pequeña, o sea, te limites a ti mismo, limites al mismo Creador, ¿no? Y el cual nosotros mismos no podemos limitarnos, hermano, en ese aspecto. Y, por ejemplo, leía a nuestro hermano en los divinos ríos telepáticos, para poder avanzar en geometrías de una molécula de agua. Esto está en la divina parábola que nos dice el Hijo de Dios cuando se encuentra con Nicodemo, ¿no? Y le dice, Maestro, sabemos que usted viene del reino de los cielos, porque nadie puede hacer estas cosas sino alguien que viene de arriba. Y Jesús el Cristo le dice, no, hay que nacer de nuevo para conocer vida nueva. Y Nicodemo le dice, pero yo siendo viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre materno? No, Nicodemo le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu es. ¿Por qué si ustedes se asombran de que yo les diga que hay que nacer de nuevo de arriba para ver el reino de Dios? Y le dice, no, si no entendéis lo terrenal, menos comprenderéis lo celestial. En cambio, en la divina revelación, Alfa y Omega nos habla, hermano, que hemos pasado de moléculas de agua a estructuras más complejas, por ejemplo, un pastito, y así hay otras más procesos, avances. Claro, hermano, o sea, como dice el Divino Padre, nosotros empezamos de lo más pequeñito, que son las moléculas, lo que llamamos también hermanitos menores, la parte de las plantitas, llámase también otras formas de vida, hermano, o sea, son de acuerdo a nuestra sal de vida, de acuerdo a nuestro avance espiritual, nosotros pasamos, como dice, la materia evoluciona, ¿no? Así como pide también evolucionar las leyes del espíritu, también piden evolucionar las leyes de la materia, ¿no? Y en eso justo se realiza lo que se llama alianzas, ¿no? Entre la materia y el espíritu, ¿no? Y en ese aspecto nos puede dar un poquito más ampliación el hermano Carlos. A Así es, ver, hermano. Complementando lo que nos dices, hermano, acerca de las distintas etapas evolutivas del hombre, por lo que hemos pasado, ¿no? Nosotros para llegar a esta geometría, nos dice nuestro divino creador, nos revela que nosotros pues empezamos a la vida universal. No lo sabemos muy bien, ¿no? Ciencia cierta, de qué forma se dio, pero nos da un ejemplo. Nosotros empezamos en los mundos, principiamos en la filosofía mineral, ¿no? Pasamos a la parte de las plantas y luego ya pasamos a lo animal, ¿no? Mineral, plantas y luego ya filosofías de criaturas, animales propiamente dicho, malamente animales. Y en esto, hermanas y hermanos, yo me pongo a pensar cuántas pues, reencarnaciones habremos pasado, ¿no? Porque nos dice también, complementando esto en la divina ciencia, que todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay en la naturaleza, fuimos. Entonces, si nosotros vemos una piedra, hemos sido piedras. Si hemos visto plantas, hemos sido plantas. Si hemos visto criaturas de distintas formas físicas, llámese, ¿no? Un toro, llámese una jirafa, un pescado, o de repente un tiburón. Todo eso fuimos, porque lo podemos ver. Y no sabemos cuántas veces hemos sido eso, hermanas y hermanos, hasta llegar a nuestra actual jerarquía, ¿no? En la que somos, como nos dice nuestro divino creador, monitos de carne, que somos un poquito más avanzados. Llegamos a una etapa
en la que podemos nosotros manejar nuestra conciencia. Somos conscientes de cómo, ¿no? Y luego nos dice que hay otra etapa más evolutiva, que es llegar a la superconciencia. Y ya pues no lo sé bien a ciencia cierta, hermanas y hermanos, cómo es llegar a la superconciencia, ¿no? Ya un espíritu bastante evolucionado, ya conocedor de las leyes de la materia, conocedor de las leyes pues espirituales, mentales, y en fin, hermanas y hermanos, pues imaginémonos si no llegamos a la etapa de la conciencia plena, cómo será pues la etapa de la superconciencia, en un desarrollo pleno, y para eso está pues la divina ciencia, para encaminarnos y hacer este salto evolutivo para la superconciencia. Porque actualmente, hermanas y hermanos, nos habla nuestro divino creador, ¿no? Que nueva carne nace y la carne antigua pues perece, ¿no? La nueva generación será gobernada por seres, niños, por criaturas más avanzadas de carne eterna. Esto, hermanas y hermanos, en otros términos humanos, podemos decir que es un salto evolutivo. La criatura humana dará pues este salto evolutivo allá no ser carne pues que perece, sino ya llegaremos a manejar pues una carne eterna, una carne joven que ya no envejece. Y para esto nos dice también nuestro divino creador, tenemos que pasar el proceso que nosotros conocemos como juicio final. Y pues ya veremos las consecuencias más adelante. Claro. Entonces, hermanos, esto está relacionado ya con la segunda ley que vamos a tocar, que es la reencarnación. Cuando nuestros hermanos se expresan, por ejemplo, de seres pequeñitos como moléculas de agua, inclusive las moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, de azufre, hemos sido esas pequeñitas partículas y más pequeñitas, hemos sido también pequeñitos querubines. Y bueno, vamos avanzando con leyes divinas, no a la suerte, a la casualidad, al azar. Eso no hay en el universo, hermano. Son leyes, causas, efectos que lo determina nuestro divino creador. Entonces, para poder, por ejemplo, nosotros avanzar de una plantita hacia un llamado malamente animalito, que nosotros le llamamos hermanos menores, ahora como seres humanos, y pasar a seres angelicales, arcángeles, serafines, querubines, potestades, principados, virtudes vivientes, primogénitos, no hay límites. Y ese proceso, hermanos, viene con una evaluación previa. Por ejemplo, ahora tenemos geometría humana, pero siempre conservaremos la geometría humana, hermano Levi, o también la perdemos y ya no somos dignos. Sí, efectivamente, hermano Rodrigo, el Divino Padre nos dice en la doctrina que no necesariamente tendremos esta misma forma física, ¿no? Porque también va a depender si realmente hemos cumplido con sus divinas leyes, ¿no? Porque hay hermanos, seres humanos, que de una u otra manera violan las leyes, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando acá la criatura humana viola las divinas leyes? Pues en futuras encarnaciones, o reencarnaciones en este caso, futuras, tanto como la materia y como el espíritu, las materias no querrán hacer alianzas con ese espíritu que violó las leyes del Creador y el cual tendrá, dice el Padre, dice, tendrá muchas formas de vida, pero menos la forma humana, ¿no? O sea, en otras palabras, en vez de evolucionar, vamos a retroceder en el aspecto evolutivo, ¿no? O sea, por su acción. Por la acción. Entonces, hay una parte de los divinos rollos telepáticos que nos dice, por ejemplo, hermano, el espíritu, cuando pasa el proceso llamado muerte, la materia, el magnetismo del espíritu se, digamos, separa del magnetismo de la materia. Se separa. El espíritu se carga del conocimiento, de todo lo que ha aprendido en su vida. Y eso podemos ver, por ejemplo, en los gatitos, en los perritos. Son como seres pequeñitos que están aprendiendo. Te observan, qué haces, qué no haces, qué salta, qué no salta. Eso aprendizaje, ¿no? Ujú. Y nosotros también, ahora comprendemos cuando nos dice el Divino Padre Eterno, por ejemplo, el espíritu se carga del conocimiento de la sal de la vida, del cual sale su futuro cuerpo de carne. Entonces, en nosotros está la responsabilidad de hacer méritos, esforzarnos para tener geometrías más avanzadas,
más perfeccionadas, y a esto le llamamos la reencarnación. La reencarnación es como un nacer de nuevo. Este cuerpo se pudre, va, digamos, a ser parte de la materia, como dice el Evangelio, del polvo eres y al polvo volverás. De lo microscópico, ahora a lo microscópico vuelves. El espíritu se repliega, dice, como una caloría y retorna a su lugar de origen, donde va a ser evaluado. Pero a pesar de eso, hermano, hay una ley universal que nos dice en la Divina Revelación muy bonita, que dice, en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, se encuentran cara a cara, frente a frente, el espíritu y la materia, el influenciador y el influenciado, la causa y el efecto. En otras palabras, realmente nos está revelando leyes, pero divinas, celestiales. Encontrarnos en el reino de los cielos con nuestro propio cuerpo es una maravilla, ¿no? Que ahora recién se sabe, que ahora recién se conoce. Entonces, una forma de reencarnar, hermano Carlos, por ejemplo, no solamente está limitado a un ser humano, Así es, porque hermano. muchos creen, por ejemplo, cuando se habla de la reencarnación, piensan que solamente los seres humanos pueden avanzar, pueden progresar, y las plantitas, cuando Así es, comemos hermano. los alimentos o la naturaleza, también reencarna. Se transforma, ¿no? Es un proceso que los científicos llaman pues transformación. Nada se aniquila, nada perece, sino que se transforma. Y esto explica un poco, hermanas y hermanos, también nuestro Divino Padre en los planos telepáticos. Hay un plano bien bonito que me gustaría compartirles, que de título lleva Divino Origen de las Especies. Cada criatura es producto de un sol. Cada mundo es una magnetización materializada, el Cordero de Dios. Nos dice así y explica nuestro divino creador Sígito, te explicaré el origen de tan variadas criaturas vivientes en la Tierra. Los hijos que vosotros llamáis animales nacieron de magnetizaciones solares, y cada especie representa una virtud solar. Así como vosotros sois de los soles alfa y omega, los animales son calorías de otros soles. Imaginad que un imán pasa por otros imanes que son mayores en potencia. Los mayores atraen y rechazan al menor, lo dejan libre, porque tiene libre albedrío, más ha quedado con influencia magnetizantes de otras cualidades y calidades. Este proceso explica la forma material. Tiene muchas semejanzas por lo que respecta a la ley magnética. Porque todos sin excepción sois una forma de magnetismo universal, porque vuestro creador es fuego viviente, nos dice hasta aquí en esta parte. Nos habla, hermanas y hermanos, que de una u otra forma, cada uno de nosotros salimos de distintos magnetismos. Las criaturas que pueblan este mundo son producto de otros soles que influenciaron magnéticamente a esas criaturas. Y ellas proceden de esos soles, nos dice también nuestro divino creador. Nos dice que no solamente en este planeta surgen, pues, criaturas a través de procesos evolutivos, sino que también son implantadas en este mundo. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿no? Pero sabemos un poquito acerca de esto, acerca de las naves plateadas, ¿no? Como dicen, no solamente cumplen misiones en distintos mundos que acompañan al primogénito, sino que también, pues ellos son los que llevan la vida a distintos puntos del universo. Realmente, hermano, por ejemplo, hablar de las leyes de la reencarnación es un proceso tan profundo, tan amplio y tan sencillo que nos da la divina revelación del Alfa y Omega. Por ejemplo, encontramos en los divinos rollos telepáticos que nos dice, cuando nosotros respiramos, estamos haciendo reencarnaciones muchas veces inconscientes, porque esas moléculas que nosotros ingresamos de oxígeno y botamos el anhídrido carbónico y se están renovando unas y otras, unas y otras y unas y otras, es como por ejemplo, en la fecundación, cuando vemos el óvulo es fecundado por el espermatozoide, empieza la mórula, blástula, es una transformación de células que nacen y mueren otras. Nacen, forma un cerebro, forma un corazón, forma la médula, forma la cantidad de cromosomas, de leucocitos, una maravilla. Y se renuevan. Un momento dado es un niño, después un joven, después un anciano, después viene el proceso llamado muerte. Como dice nuestro hermano, la muerte realmente, hermanos, es un proceso. La muerte, la cesación no existe. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, la materia, la eterna materia se transforma.
Y nos dice el Divino Padre Eterno, y se prepara para el advenimiento de la vida de seres microscópicos. Me refiero, Hijo Divino, a los microbios, a los insectos, a los gusanitos. Es la eterna transformación de la materia, dice, ¿no? Cuando le ha llegado la hora de cambiar de filosofía. Yo me pongo a pensar, hermano, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo en el campo de la salud y la medicina, se investigaba de cómo se formaban de los virus a las bacterias, de las bacterias a los hongos, de los hongos, y ellos alimentaban un parásito. A eso le llamaron el pleomorfismo. Imagínense, ya entendían ese proceso de reencarnación, pero inconsciente. Mas nosotros sabemos por la divina ciencia que es una ley universal. Cuando nosotros vamos al campo, por ejemplo, hoy día, de acá a un año no es igual. O el día y la noche, ¿no? Son reencarnaciones constantes. Y nosotros, hermanos, cuando, por ejemplo, se forman familias, al tener los hijos, se está realizando una reencarnación consciente, ¿no? Porque estamos trayendo espíritus a la vida. Pero realmente el ser humano lo hace conscientemente, hermano, o inconscientemente. Efectivamente, hermano Rodrigo, con respecto a, para no perderse el hilo con respecto que hace rato habló el hermano Carlos sobre la magnetización, recordemos que hay muchos hermanos que de una u otra manera tienen ciertos apegos, por ejemplo, llámase a los hermanitos menores, ¿no? Llámase al gatito, al perrito. ¿Y por qué esa sensación, no? ¿Por qué ese apego O a los los hermanos quieren, ¿no? menores? Los Los aman quieren. duro, como dicen, se sienten identificados porque ellos fueron magnetizados en sus vidas pasadas, que fueron también esa forma de vida, esa forma de espíritu, ¿no? En su vida pasada fueron gatitos, en su vida pasada fueron perritos, en su vida, es más, ¿no? Los grandes que dice defensores del océano, en su vida pasada tuvieron la forma de vida acuática. Se sienten identificados, hermano, y es por esa sensación, ¿no? Y esa respuesta nos da el Divino Padre, nos enseña en su divina revelación. Ahora, con respecto a lo que usted está diciendo, hermanito, se cumple lo que dice el Divino Padre, ¿no? Lo que es arriba es igual a abajo, ¿no? Y también nosotros, dentro de nosotros mismos, formamos mundos, hermano. Dentro de nosotros también se genera lo que se llama encarnaciones y reencarnaciones. En este caso, al consumir los alimentos, al hacer ese proceso, ¿no? De digestión, estamos generando, en este caso, consciente y inconscientemente, las encarnaciones y reencarnaciones en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hermano, un vegetariano, al consumir un alimento, una manzana, las estamos desestructurando, prácticamente pasan por un proceso de cambio. Les hacemos avanzar también al consumir esos alimentos, por ejemplo, todos nuestros alimentos. Sí, efectivamente. Imaginémonos un carnívoro. En ese caso, no, hermano, nos hacemos un daño nosotros mismos porque o sea, lo correcto, lo evolutivo y lo que produce energías, en este caso, por ejemplo, la alimentación vegetariana, llámase las verduras y todos esos alimentos, nos dan vitalidades. En cambio, llámase los alimentos en base a alimentos de cadáver, como se dice, ¿no? De restos Y de muerte, y ¿no, de hermano? muerte. ¿Qué sucede? ¿No? Produce enfermedades, ¿no? Y esas enfermedades distorsionan nuestra energía, hermano, porque nosotros somos energía. Recordemos que nuestros órganos se alimentan del electromagnetismo, ¿no? Y si este electromagnetismo que genera al consumir la carne genera un electromagnetismo negativo, pues estamos generando también cosas negativas. Llámase, lo más humilde que tenemos son nuestros pensamientos. O sea, y de ahí viene, pues, no sé, lo que se dice la distorsión del cuerpo, ¿no? Y eso también nos enseña el Divino Padre en su divina doctrina, ¿no? Sobre qué alimentos deberíamos tener preferencia, ¿no? O qué alimentos es agrado del Divino Padre, ¿no? Siempre estas cositas deberíamos ponernos a pensar si cualquier acto o cualquier cosa que nosotros realizamos está al agrado del Divino Padre o no. Así es, hermano. Realmente, hermano Levin, por ejemplo, gracias a la divina ciencia entendemos que nada en el universo es el azar, Claro. son leyes. Y así como ahora nos reunimos, estuvimos en el reino de los cielos planificando, ¿no? Divino Padre Eterno, queremos una alimentación sana, natural en nuestro proceso evolutivo. Bien, hijo, tienes la alimentación vegetariana.
Es una alianza, ¿no? Es una promesa. Divino Padre, voy a vencer mis imperfecciones de animalito, de comer carne, porque la carne llama a la carne. Es un instinto, ¿no? Que todavía no nos desprendemos. Entonces podemos decir, hermano Carlos, por ejemplo, gracias a nuestro Divino Padre Eterno, que esa promesa que hicimos al Divino Padre Eterno de vencer tantas imperfecciones, no solamente en la alimentación, ¿no? Sino también en nuestras sensaciones, ¿no? Realmente cuesta al ser humano y cómo Así es, podemos hermano. superarlo eso, cómo podemos vencer con más Ujú. facilidad con la divina ciencia, cómo podemos Bueno, hacer. hermanas y hermanos, nos habla este hermano, respondiendo un poco la pregunta. En la Divina Ciencia, nuestro Divino Padre nos habla acerca de todavía esas influencias que tenemos. Nos dice nuestro Divino Creador que aquellos que pues de una u otra forma gustan de la sangre, están todavía magnetizados de sus vidas pasadas en las que fueron fieras, ¿no? Imagínense, muchos de nuestros hermanos en la prueba de la vida no dejan ese impulso de comer cadáver porque precisamente tienen todavía esa influencia magnética, ¿no? De cuando eran fieras, cuando eran de repente criaturas que se alimentaban de otros de sus hermanos en prueba de vida, ¿no? Llámese los carnívoros. Esa influencia todavía, hermanas y hermanos, nos dice nuestro divino creador, que se pierde a través de sucesivas reencarnaciones. Hablamos reencarnaciones, un proceso en la que se nace, se experimenta, se muere y de nuevo, ¿no? Se nace, se repite el ciclo, se nace y esto se hace en escala evolutiva, porque en cada evolución uno va perfeccionándose a poco, porque recordemos, y esto es empírico en nosotros, algo inherente, no queremos pues menos, siempre estamos a más, ¿no? Queremos tener más salud, queremos tener más trabajo, queremos tener un hogar, no queremos quedarnos en la nada, ¿no? Siempre queremos a más. Y lo mismo las criaturas, pues siempre están a más, evolucionando un poquito más, experimentando, pero siempre nos dice, nos queda pues estas influencias, ¿no? Que con el correr de las sucesivas encarnaciones la vamos dejando de lado. Y también cuando el espíritu llega a tomar un poquito más de conciencia, ya de su propia iniciativa va dejando estos sesgos, ¿no? Estas inclinaciones, estas debilidades, estas pues impulsos también se le puede decir, ¿no? Entonces, una No, existencia no basta no para... basta, hermanas y hermanos. Y hablando de eso, les comparto, pues la Divina Ciencia también nos habla que nosotros, en nuestra tal jerarquía, como humanos, monitos humanos de carne, pedimos a nuestro Divino Creador experimentar en este mundo 318 encarnaciones, que representan también a nuestras 318 virtudes. Y en cada reencarnación, lo dice nuestro Divino Creador, pedimos y prometimos pues desarrollar una virtud más, ¿no? Quiere decir que al cumplir nosotros nuestras 318 virtudes y en cada reencarnación un promedio de 100 años de vida, pedimos desprendernos de todas esas imperfecciones, ¿no? O sea que al término de estas sucesivas encarnaciones ya nosotros salimos con una sal de vida un poquito más elevada, ¿no? Podemos aspirar a mundos mucho más mejores, porque recordemos, hermanas y hermanos, no nos pongamos límites, todo es posible y el Divino Padre nos da tantas infinitas oportunidades para nosotros seguir avanzando. Qué hermoso, hermano Carlos. Realmente, hermano Levi, la divina ciencia maravillará al mundo terrestre. Y el Divino Padre Eterno nos dice, todos pedimos, por ejemplo, la incomprensión, la incertidumbre, la imperfección, pero no pedimos dejarnos influenciar por ella, porque toda sensación tiene una contrasensación. Las virtudes tienen sus mundos, galaxias, cosmos, y también, sean buenas o malas, a nivel de nuestra comprensión más sencilla, es contra virtudes y las virtudes, ¿no? Y, por ejemplo, muchos hermanos nos dicen, si cultivo la humildad, la alegría, el amor, la comprensión, la paz, el amor, esa virtud, nos dice el Alfa y Omega, hace madurar tu cuerpo y tu espíritu. Qué bonito. El ser humano muchas veces no se da cuenta, pero cuando ya es más consciente se da cuenta de que algo está cambiando. Algo está cambiando en su vida, en su interior. Y cuando logra, por ejemplo, perfeccionar esas virtudes divinas,
son dos formas de sentimiento, dos formas de sentir, salidos de una misma causa y con un mismo destino, llegar a ser una divina Trinidad, cada uno de nosotros. Es por ello que nos enseña Cristo ya la tercera ley, que se llama o resurrección, la resurrección. Como el Hijo de Dios, por ejemplo, cuando lo crucificaron, en los Divinos Rollos nos explica, Él nunca murió. Pasó del macrocuerpo al microcuerpo cuando dijo, y al tercer día resucitaré. ¿Cómo un primogénito solar puede materializar y desmaterializar su cuerpo? Nunca salió de este mundo material, pasó del microcuerpo al macrocuerpo. Son leyes divinas. Y en el Evangelio ustedes van a encontrar, hermanos, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, cuando dice, se le puso las vendas al Hijo de Dios, y cuando fueron a ver en el sepulcro, es como si no se hubiera tumbado esas vendas. Estaba con la misma geometría del Divino Maestro. Entonces, incluso ahora sabemos, por ejemplo, del manto de Turín, ¿no? De un ser que refleja la crucifixión, la corona de espinas, los latigazos y todo lo que refleja el manto de Turín. Entonces, la resurrección, hermano Levi, todos lo vamos a tener, todos lograremos a tenerlo. Sí, hermano, lo vamos a tener cuando realmente nosotros avanzamos con respecto al conocimiento, y no solamente con el conocimiento, sino con nuestros actos, ¿no? Porque recordemos que ya sea nuestra sal de vida mediante el conocimiento y nuestros actos, para que sea la obra completa, dice, ¿no? Efecto más la causa, pues, ¿no? Porque a medida que nosotros ampliamos nuestra forma de entender la doctrina, nuestra forma de realmente qué es el Divino Padre quiere que nosotros hagamos con respecto al conocimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir va a cambiar drásticamente, pero un cambio positivo, no un cambio negativo, porque estamos en un sistema, en una sociedad, como dice el hermano, conocemos muchas cosas de este sistema, pero no es el agrado del Divino Padre. No fue en este caso con respecto a la alimentación. La alimentación cadavérica no es el agrado del Divino Padre. ¿Por qué? Porque violamos una divina ley que dice no matar. Es más, en el libro de Génesis, el Divino Padre nos dice, nos da esa explicación, que el Padre creó al hombre, a los animales y a las plantas para que el hombre se alimente de los frutos de las plantas. O sea, nos está diciendo que la voluntad del Divino Padre nunca fue la alimentación cadavérica, y mucho más el Divino Padre no se contradice, hermano, porque para el Divino Padre no hay animales, sino todos somos hijos del mismo Creador, ¿no? Y exactamente, hermano, o sea, nosotros a medida que conocemos, cada vez más profundizamos en el conocimiento, nuestra forma de pensar, actuar, sentir, va a cambiar, hermano, porque el Divino Padre nos dice, mientras más sabemos, más amorosos y mejor entendemos al Creador, dice el Divino Padre en la doctrina. Realmente, Y eso lo demostramos y deberíamos demostrar en nuestros actos, en nuestros hechos, pues, ¿no? Así que, lógico, hermano ujú. Levi. Por ejemplo, en el Evangelio nos habla de la resurrección de Cristo, y no solamente de Él, sino cuando dice el Divino Evangelio, cuando el Hijo de Dios resucita, antes de Él, cuando estaba siendo crucificado, mencionó, Padre eterno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, la naturaleza tembló, el universo tembló, porque los cordones solares que le unían a la Tierra Se se rompieron. cortaron, ¿no? Ujú. Y de los cementerios salieron muchos seres premiados en resurrección y salieron para dar testimonio a los de su entorno del poder de la divinidad. Y salieron y contaron la resurrección de ellos, que por voluntad divina lo hacía. Las piedras se partieron, dice, ¿no? Y el velo del templo se rasgó. Entonces, los mismos hermanos, por ejemplo, de aquella época, se asombraron al ver tantas maravillas y desde las 12 hasta las 3 de la tarde se puso oscuro. Y es realmente un poder solar de la divinidad. Y nos dice lo que es del Divino Padre es del Hijo. O sea que nosotros recibimos esa herencia. Y también si obramos correctamente, actuamos correctamente,
tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos, basados en el Evangelio, porque en el Evangelio está todo. Y, por ejemplo, hermano Carlos, la gran mayoría a veces duda de cómo será el juicio, con el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, porque, como usted sabe, hermano, en el Antiguo Testamento habían leyes para su tiempo Ujú. y el Nuevo Testamento para este tiempo. Así es, hermano. Hay incluso dentro de nosotros, hermanas y hermanos, que estudiamos la divina ciencia, hay bastantes debates, ¿no? Muchos pensamos que de repente, ya conociendo la divina ciencia, vamos a ser juzgados con la divina ciencia, porque ya tenemos conocimiento de causa. Pero también nos habla nuestro divino creador que aquellos, pues, que de repente no llegaron a conocer en su integridad, van a ser juzgados con los textos del Nuevo Testamento, con la doctrina cristiana. O sea, hay una especie de, ¿cómo decirlo, no? De una generación que viene y una generación que se va. La generación antigua que no llegaron a conocer la divina ciencia serán juzgados con los libros, pues, de las Sagradas Escrituras, llámense la doctrina cristiana. Más las nuevas generaciones serán juzgadas con, pues, la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, la ciencia celeste. Y ahora, a esto también acatemos que en base a la divina ciencia surgirán pues nuevas formas de pensar, ¿no? En la que las criaturas serán un poquito más conscientes del mundo que les rodea, de la realidad cósmica universal que se vive. Entonces, en el juicio final, nos dice nuestro divino creador, que surgirán pues dos, dos formas físicas, ¿no? La carne que perece y la carne eterna. Ahí nos dice también nuestro divino creador que serán resucitados aquellos pues que de una u otra forma hayan hecho su labor, ¿no? Hayan tratado y se hayan esmerado de pasar la prueba de la vida. Y ellos también se les conocerá como pues la resurrección de carne, de toda carne, ¿no? Donde la carne que perece queda y la carne eterna, perdón, la carne que perece se va y la carne eterna queda. Quiere decir que en un momento de la historia humana, hermanas y hermanos, las generaciones futuras, de repente esta generación, no lo sabemos a ciencia cierta, tendrá pues la posibilidad de experimentar la resurrección de su carne, de carne que perece a carne eterna. A eso se refiere también con resurrección, que será pues en el proceso que nosotros denominamos juicio final, ¿no? Y ya lo explica nuestro divino creador, cómo serán muchas veces a grosso modo, pero no sabemos exactamente los detalles, ¿no? Cómo Hay se un, llevará a cabo. Hay una forma bien bonita, hermano Carlos, que sabemos que está en los divinos ríos telepáticos, donde nos dice algo precioso sobre la resurrección. Dice, para poder recibir la resurrección de toda carne, y no se queda ahí, dice, Ujú. resurrección de la carne y del espíritu, dice. Había que cultivar por sobre todas las cosas la humildad y no haber violado a ninguna criatura terrestre, no haber escandalizado con el cuerpo al mundo, no haber escandalizado con ningún acto, haber cumplido con los sacramentos, haber criado a los hijos con infinito amor y no haber comido jamás la carne de mis hijos de sabiduría inferior, no haber matado ni utilizado las armas. Entonces, en la divina revelación Alfa y Omega nos va ampliando nuestros horizontes de lo espiritual, de lo material, de lo que viene de acuerdo a nuestros propios méritos. Así Entonces, es. lo que nos conlleva a nosotros, hermanos, es justamente realizar estos programas para poder compartir con ustedes todo lo que estamos dando a conocer está en los divinos rollos telepáticos. Hermanos, imagínense, nuestro divino Maestro Cristo nos habla de los 10.000 títulos, donde no hay límites. Y muchos de los divinos rollos telepáticos que recién se materializarán, otros ya lo tenemos, y que debemos empezar. Entonces, aquí cabe, hermanos, un consejo para nuestros hermanos que a veces les parece un poquito
entendible para muchos incomprensible. ¿Cuál sería nuestro consejo? ¿Cómo pueden empezar? Así es, hermano. Ahí, como nos dice nuestro divino creador, deberíamos haber basado nuestra vida en los 10 mandamientos, ¿no? Pero muchas veces no lo hemos cumplido. Ya nuestro hermano Rodrigo nos mencionó pues, los requisitos, por así decirlo, que nos da nuestro divino creador para nosotros ser, pues, de repente favorecidos, de repente tener la añadidura de la resurrección. Sabemos que es complicado, hermanas y hermanos, en este mundo, en este sistema de vida, por las costumbres que nos heredaron nuestros padres, de repente por algunas inclinaciones, sesgos, ¿no? Algunas influencias que todavía tenemos en nuestras vidas pasadas, pero también nos dice nuestro divino creador, en una parte de los planos telepáticos nos dice que llegará el momento en la que basta querer resucitar, ser resucitados a niños de 12 años de edad y lo seremos. Hermoso, hermano Carlos, hermano Levi. Realmente llegar a un nivel de comprensión de la divina ciencia requiere un poquito de esfuerzo, de mérito. No hay que desesperarnos porque a veces los hermanos dicen, pero es tan amplio, tan profundo, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué decía el divino maestro, hermanito? Me hiciste recordar lo que dice el Divino Maestro. Dice que, ¿de qué sirve que nos memorizamos? Como dice, podemos memorizarnos un divino plano completo, pero si no hemos entendido de lo que estamos hablando, no tiene sentido. Ni que hablemos poquitas frases, pero entendamos y lo sentimos, ¿no? Y comprendamos y demostremos, ¿no? Para que, porque o sea, desesperarse realmente lo que hace es que el ser humano se complica con respecto al entendimiento y se frustra, ¿no? Porque la divina revelación no vino para frustrar, vino para enseñar, vino para ampliar nuestro conocimiento y sobre todo para dar una nueva luz con respecto a la prueba de vida que estamos pasando, porque el Divino Padre, con la divina revelación, enseñan cosas que nosotros en su momento desconocíamos, ¿no? Por eso es la divina revelación, revela las cosas que el hombre desconoce en su momento, ¿no? Y sobre todo, hermanito, quiero responder una pregunta que me hizo un hermanito por las redes sociales. Me hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos menores, por ejemplo, llámase los toritos, como dicen, ¿no? A ellos, por ejemplo, cuando los asesinan en esas festividades que llaman corridas de toros, ¿por qué sucede eso? Me dice, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, no? Y el Divino Padre nos explica en su divina doctrina, nos dice que ellos están pagando deudas de vidas pasadas, hermano. Ellos en su vida pasada fueron también asesinos, ¿no? Y el Divino Padre bien claro nos enseña que nada queda sin ningún premio y nada queda sin ningún castigo. Y ellos los que están pasando esa sensación porque en su vida pasada hicieron lo mismo. Y eso también me hace recordar cuando el Divino Maestro Luis Soto Romero, acompañado de una hermanita, vio en el zoológico a unos animalitos que estaban encerrados, ¿no? Y el Divino Maestro les dijo, ¿no? Ellos están encerrados, están enjaulados porque en su vida pasada hicieron lo mismo. O sea, con esto nosotros entendemos que las cosas que hacemos en nuestra vida presente, si son cosas buenas, avanzaremos a mundos mejores, pero si hacemos cosas malas, retrocederíamos, ¿no? Y viviríamos nuevamente en un mundo de prueba como es esto, ¿no? Y sobre todo, estos actos no queda al azar, hermano. Nada queda sin ningún premio y nada queda sin ningún castigo, hermano. Hermosas explicaciones que nos da, hermanos, de la divina revelación Alfa y Omega. Y usted puede encontrar todo este conocimiento en forma libre, gratuita, los libros. Ya nuestros hermanos van a dar los nexos, los términos para poder que ustedes ingresen y puedan obtenerlo. Y de esa manera puedan ampliar su conocimiento y también compartirlo. Porque la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, no es religión, no es secta, no es política, no es esoterismo ni ocultismo. Es pura ciencia, ciencia divina, celestial, cósmica, y que nos revela el origen, la causa y destino de todas las cosas. Nos despedimos, hermano Así Carlos, es, de nuestro hermano. público y a ver si le da las direcciones de ese Ya. Bien, tipo. hermanas y hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno por un programa más. Les recalco, hermanas y hermanos, pueden conseguirnos, pueden ubicarnos, ¿no? En la página web www.alfayomega.com, donde están los materiales completamente gratis,
También lo estaremos poniendo en nuestros apartados de Facebook, las redes sociales, en el YouTube. Estarán ahí. Encuéntrenos también en la página de YouTube, en Alfa y Omega C de Huancayo. Ahí están subiéndose los programas. También por el TikTok, Alfa y Omega C de Huancayo. En el Facebook, Alfa y Omega C de Huancayo, hermanas y hermanos, subimos las novedades, las actividades que hacemos nosotros, pues, nuestros hermanos estudiosos, que compartimos la divina ciencia. Gracias, hermano Carlos. Hermano Levi, sus palabras de despedida para nuestros hermanos. En primer lugar, agradezco al Divino Padre Eterno por darme esta oportunidad y compartir su grandiosa y trascendental conocimiento del Divino Padre que da para este mundo de prueba. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno, glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega y glorias infinitas al Divino Primogénito Solar Cristo, el Alfa y el Omega. Y hermanos y hermanas de la prueba de la vida, entendamos que todo acto tiene consecuencias y si realmente hacemos nuestros actos y no tomamos en cuenta que esos actos es sagrado del Divino Padre, hagámonos las cosas bien, no hagamos nuestros actos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque en eso están nuestras caídas como seres humanos y como hermanos de prueba de la vida. Bueno, hermanos, agradecerles por su atención y por sobre todas las cosas a la Santísima Trinidad, por darnos esas oportunidades tan bonitas, tan hermosas de compartir su divino mensaje a todos nuestros hermanos del mundo entero. Gracias a estos medios de comunicación y gracias al apoyo de muchos hermanos que ustedes detrás de cámaras no los ven, pero trabajan con nosotros, están con nosotros en las publicaciones, en la parte de la ambientación, de todo el sector de, digamos, la preparación de los materiales, de los micros y todo ello, nuestro agradecimiento pleno a nuestras hermanas que también están en todo el mundo difundiendo, enseñando la divina doctrina. A ellos también nuestro agradecimiento pleno. Y por sobre todas las cosas, hermanos, que se haga su divina y santa voluntad. Nuestro próximo podcast tenemos sorpresas, tenemos invitados que realmente, hermanos, van a ampliar nuestro conocimiento sobre la vida del autor de los divinos rollos telepáticos. Ahora sabemos que es el mismo Hijo de Dios, el mismo Alfa y Omega. Lean, saquen sus conclusiones y decidan, hermanos de la prueba de la vida, porque estamos a puertas de grandes acontecimientos. Tenemos la Biblia, donde podemos ampararnos de cómo debe ser nuestro comportamiento. Y si queremos alcanzar la perfección, tenemos la divina ciencia celeste. Gracias, hermanos. Glorias infinitas a nuestro divino Padre Celestial. Glorias. Bien, amados.